Nos van a dar hoy, lunes, mañana martes y el miércoles, 3 charlas cuaresmales Jesús López Saiz. Tengo el honor de presentar a Jesús, que es mi amigo y es el cura de mi comunidad. ¿Quién es Jesús para quienes no le conocéis? Brevemente, es sacerdote, licenciado en Filosofía y Letras, en Teología y en Psicología. Ha sido colaborador del Secretariado Nacional de Catequesis, siendo responsable de la catequesis de adultos y miembro del equipo europeo de catecumenado. Autor del manual del educador de catecismo, Con vosotros está. Tiene numerosas publicaciones, siendo especialista en el Papa Juan Pablo I, habiendo publicado 3 libros sobre el mismo. Se pedirá cuenta, Muerte y figura de Juan Pablo I, en 1990, El día de la cuenta, Juan Pablo II examen, 2002, y Juan Pablo I caso abierto, 2009, publicado también en italiano el año 2018. Está pendiente la publicación de un nuevo libro sobre la reforma pendiente, donde aborda el tema del ecumenismo. Es asimismo responsable de la Asociación Comunidad de Ayala de Madrid, reconocida eclesial y civilmente desde 1987. Esta asociación promueve la renovación eclesial mediante la creación de grupos y comunidades. Uno de estos grupos se reúne desde el año 1977, los lunes, en los locales de esta parroquia. Desde 1994, con el apoyo de la asociación y como fruto de la dimensión social del Evangelio, se constituye la Fundación Bethesda para el desarrollo integral de personas con discapacidad física. La Fundación Bethesda tiene 2 residencias, la de Belisana, funcionando desde 1999, y la de Gran Vía de Hortaleza, funcionando desde 2012. La Fundación tiene también un centro ocupacional desde 2011 y 2 pisos tutelados desde 2002. Y ya sin enrollarme, dejo la palabra a Jesús para que empiece la charla que ha titulado El agua que calma la sed, de la sed al agua viva, siguiendo el pasaje de la Samaritana del capítulo 4 de San Juan. Pues bienvenido, Jesús, a esta comunidad parroquial de Santa María de la Esperanza, que no es desconocida para ti ni mucho menos. Bueno, lo primero de todo, mi agradecimiento a la parroquia de Santa María de la Esperanza y de una forma especial a Jesús, el párroco, por esta invitación a impartir estas charlas cuaresmales que no pudieron ser el año pasado, por la pandemia. Pero quizá pues tenían que ser hoy, ahora. Bueno, pues aquí estamos. Me llama la atención, bueno, quizá tenía que ser ahora, quizá tenía que ser hoy. Vamos a abordar una experiencia del Evangelio clave, la experiencia de la Samaritana. Una mujer que, en diálogo con Jesús, recupera el sentido de su vida. Descubre el agua que calma la sed. Me llama la atención que en las lecturas que hoy se leen en todas las iglesias, la primera lectura aparece una mujer, Susana,
acusada falsamente por dos ancianos. Y en el Evangelio aparece también una mujer a quien los fariseos quieren apedrear, quieren penalizar, y se lo plantean a Jesús. Por tanto, en el Evangelio también aparece una mujer acusada de adulterio. En este pasaje del Evangelio nos encontramos también con una mujer. Por tanto, estas lecturas de alguna forma pues nos están acompañando hoy. El Salmo 23, que se lee también en todas las iglesias, yo quiero proclamarlo, dice, entre otras cosas: me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Es fundamental esta experiencia profunda de fe. Me guía, el buen pastor me guía por el sendero justo. Es fundamental que en lo más profundo nos sintamos guiados, nos sintamos conducidos, como dice el Salmo, por el sendero justo. Dice también, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. De un año a esta parte, cuántas cañadas oscuras, cuántas situaciones pues que hemos tenido que vivir, que acompañar. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. La experiencia del Evangelio entraña un cambio radical. Esto es una clave para estos 3 días. La experiencia del Evangelio nos cambia la vida. La experiencia de fe transfigura la historia. Es un cambio radical. Tan profundo que en el Evangelio de San Juan se expresa así: es un cambio de la sed al agua de la vida. Es un cambio, veremos mañana, de la ceguera a la luz. Otro cambio radical. Y pasado mañana, el pasaje de Lázaro. Es un cambio profundo de la muerte a la vida. Estos 3 pasajes que vamos a ver estos días en las charlas cuaresmales, estos 3 pasajes pertenecen al Evangelio de San Juan, claro, pero hay que decir que pertenecen a la tradición catecumenal y litúrgica de la Iglesia, de los primeros siglos. Y en los primeros siglos, todos aquellos que se preparaban de adultos para celebrar el bautismo justamente en la Pascua, pasaban por estos 3 test, que entonces se llamaba, y ahora también, discernimiento o escrutinio, pero que podemos llamar de una forma sencilla. Son 3 test de la experiencia de fe. Y se trata de ver si entonces la experiencia de quien se preparaba para el bautismo, la experiencia de fe, concordaba con el original, con la experiencia original del Evangelio.
Esto en los primeros siglos. En el ciclo A, estos 3 pasajes se leen. Lo que pasa es que a veces por motivos de brevedad se acortan. Y sin embargo es importante ver el proceso entero, ver el pasaje entero, porque es un test que nos puede servir también hoy para revisar la propia experiencia de fe. Y sin más, entramos en el contexto en el que Jesús se encuentra con una mujer samaritana e hizo ese día lo más importante que tenía que hacer para él, tan importante que ha pasado al Evangelio, tan importante que hoy nos llega a nosotros. El contexto es el siguiente. Los fariseos se habían enterado de que Jesús hacía más discípulos que Juan. Y entonces Jesús estaba en Judea. Y como medida de precaución pasa de Judea a Galilea, pasa del sur al norte y tenía que pasar por Samaria, que es la tierra de en medio. Pasando por Samaria, se encuentra con la mujer samaritana. Hay que decir que Samaria y la samaritana tienen mucho que ver. La samaritana es una mujer de su tierra, propia de su tierra. Para los judíos, Samaria es la región vecina, sometida, dominada 5 veces. Hay un texto de la Biblia, el segundo libro de los Reyes, que nos dice que el año 721 a.C., cuando cayó Samaria, el rey asirio, lo que hizo fue, primero, deportar, según las investigaciones arqueológicas, a 27.290 samaritanos, deportarlos, desterrarlos. Eso como primera medida, y luego repoblar Samaria con gentes venidas de 5 partes, de 5 ciudades, de Babilonia, de Cutá y de otras ciudades 3 ciudades que ni aparecen ya en el mapa. 5 ciudades. Por tanto, en ese sentido se puede decir que la región vecina, Samaria, separada de los judíos, esa región vecina, había sido dominada 5 veces. Es un detalle que después lo recogeremos en la propia historia de la samaritana. Bueno, pues ese es un poco el contexto. Ya sin más, entramos en el pasaje. En el pasaje del Evangelio. Llega Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que en los mapas lo podemos encontrar mejor como Siquem, Sicar.
A unos 2000 metros de Sicar está el Pozo de Jacob, uno de los pozos más profundos de Palestina. Las excavaciones arqueológicas dicen que estuvo en uso ese pozo hasta el año 500 después de Cristo. El Pozo de Jacob remite a los orígenes de la experiencia bíblica. Remite a los orígenes donde todavía no se había producido la división entre judíos y samaritanos. El Pozo de Jacob. El Evangelio de Jesús remite también a un tiempo. Si volvemos al Evangelio, remite también a un tiempo en que aún no se habían producido las grandes divisiones cristianas. Por tanto, esta vuelta a la experiencia del Evangelio tiene para todas las confesiones cristianas una dimensión ecuménica. Hay un detalle en el texto y es que se nos dice el lugar y la hora. Fijaos que se está hablando de una gran experiencia de fe del Evangelio, la experiencia de la samaritana. Una mujer en crisis de identidad, en diálogo con Cristo, recupera el sentido de su vida. Y ese diálogo y ese encuentro no se le puede olvidar. Por eso importa todo, el lugar y la hora. Pero haciendo nosotros revisión de la propia experiencia de fe, este detalle nos ayuda también a revisar. ¿Acaso podemos olvidar nosotros el lugar y la hora en que nos encontramos con Cristo, que eso es la experiencia de fe? Aquí importa todo, importan los detalles. En todo este esquema, todo este proceso, importan los detalles. El lugar y la hora. Era alrededor de la hora sexta, hacia el mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. La mujer no se dice su nombre, es símbolo de su tierra. No se dice su nombre, en su momento pudieron ser datos privados, pero se dice la experiencia. Llega una mujer de Samaria y le dice Jesús: dame de beber. Es una situación típica junto al pozo de Jacob, típica en la Biblia. Junto al pozo se produjo el encuentro de Eliezer, el criado de Abraham, con Rebeca, cuando buscaba esposa para Isaac. En ese lugar, en ese pozo, ha habido experiencias importantes. En ese lugar, junto al pozo, se produjo el encuentro de Jacob con Raquel.
Jesús le pide de beber. Dado el contexto de una separación, de una relación hostil entre judíos y samaritanos, resulta algo insólito, pero Jesús está por encima de los prejuicios. Toma esta iniciativa, dame de beber. Jesús se sitúa por encima de los prejuicios, de la división, de la discriminación, y se dirige a la persona. Además, está escrito, está en la Biblia: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Una de las experiencias más importantes de una mujer que ahora se está promoviendo el proceso de beatificación tiene esta clave: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Todo esto puede ser experiencia nuestra. Podemos decir, hemos sido llevados al desierto, a una situación de desierto, y Dios nos ha hablado al corazón. Dame de beber. La pregunta, la petición sorprende a la mujer, pero ¿cómo es posible? Tú, siendo judío, me pides de beber, me pides agua, a mí que soy samaritana. Jesús sigue con la iniciativa del diálogo. Y lo primero que hace Jesús es plantearla el conocimiento de Dios, que no es un conocimiento abstracto, no es un conocimiento teórico, eso no sirve para poco. El conocimiento de Dios bíblico es un conocimiento vital, experiencial. El conocimiento de Dios. Quien conoce a Dios solo teóricamente no lo conoce. La Biblia habla del conocimiento de Dios. Y Jesús le plantea a la samaritana la experiencia. Es lo más importante que está haciendo ese día Jesús. Y hace un primer anuncio dentro del proceso de evangelización. Le anuncia a la samaritana el conocimiento de Dios, la experiencia de fe. Es importante este primer anuncio. Decía el Papa Pablo VI, aquella preciosa frase en la exhortación Evangelii Nunciandi, sobre la evangelización. Pero es que hay otra forma de evangelizar que no sea el transmitir a otro la propia experiencia de fe. Demos gracias por aquellos que nos transmitieron su propia experiencia de fe, porque eso supone un primer anuncio. Eso supone el comienzo de esa experiencia radical del Evangelio, la experiencia de Dios. Ante la perplejidad de la mujer, Jesús mantiene la iniciativa del diálogo.
Le plantea la cuestión del conocimiento de Dios, es decir, le anuncia la experiencia de fe. Lo hace además en una tierra de la que se dijo que no hay conocimiento de Dios en esta tierra, sino violencia, adulterio, etc. No hay conocimiento de Dios. Se trata de un conocimiento vital. Jesús anuncia la experiencia de Dios. La experiencia de Dios como don, como el gran regalo de nuestra vida. Como don de Dios, como regalo, como la experiencia que nos cambia la vida, que nos cambia la historia. El Dios que anuncia Jesús no está lejos, está dentro y está fuera, está arriba y está abajo, está a la derecha y a la izquierda, está detrás de nosotros y delante de nosotros, detrás y delante. Lo dice el Salmo 100.